Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, llevando a cabo la actualidad. Hoy esta noche nos acompaña en esta mesa de debate don Fernando Toribio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Pues bien, gracias. Ahí tirando. Estamos con unas temperaturas, bueno, tú vienes del sur. Sí, además la calima es sofocante, ¿eh? ¿Has visto la calima que hay ahí? Ya no se sabe si es el sur o el norte, sí, la calima, las temperaturas. Sí, y ahí en el sur incluso hay una plaga de mosca. Que nos está martirizando. Yo creo que es a nivel de toda la isla, pero si quieres lo hablamos y lo explicamos. Nos acompaña también don Francisco López, buenas noches. Francisco Pérez, muy buenas noches, un placer estar nuevamente aquí, como dice el compañero, un día caluroso y temiendo lo que viene, que parece que estamos en alerta roja importante por la elevación de temperatura. Roja. ¿Cómo estamos? Pues bien, trabajando y un poco intentando llevar lo mejor posible la situación que se está generando por la situación del coronavirus. Pues vamos a entrar en materia y me gustaría empezar hablando de la actualidad en la política a nivel nacional, si ustedes me lo permiten, y en este caso me gustaría una valoración, una opinión de ustedes de las últimas elecciones que se han celebrado, que han sido las elecciones en el País Vasco y las elecciones en Galicia. ¿Qué valoración haces de los resultados y cómo ha terminado, Fernando? Bueno, históricamente es unas elecciones vinculadas al coronavirus. Hubieron determinadas localidades que no pudieron votar por esta situación y que se va a plantear un conflicto curioso ante el Tribunal Constitucional de Derechos Fundamentales, ¿no? Sí que predomina decir, oye, me has impedido el derecho al voto, se pudieron haber suspendido o no, en fin, se plantea una cuestión curiosa en ese sentido, que va a ser, en fin, a ver cómo el Tribunal Constitucional plantea si ha habido vulneración de derechos fundamentales, ¿no?, a ser elegidos tanto activa como pasivamente en las elecciones. Fuera de eso, pues bueno, era previsible lo que decían las encuestas, ¿no? El Partido Popular se consolida en Galicia, curiosamente con un aumento en el porcentaje de votos con respecto a las anteriores elecciones, pero curiosamente con el coronavirus, que es un tema que habría que analizarlo, ¿no? En el País Vasco una extensión del 8%, donde se consolida el Partido Nacionalista Vasco, que probablemente pacte otra vez como muleta con el Partido Socialista. Y en definitiva lo que yo planteo es que, o sea, lo que tenemos que analizar es que la sociedad civil debe de alguna manera influir de una manera absoluta, ¿sabes?, a través de las elecciones, en exigir pues el cumplimiento de programas, el cumplimiento de normativas, porque todo sigue pues en un sistema igual, ¿no? Se valora a los que ejercen el poder y por lo tanto el poder condiciona mucho el proceso de elección, también la gestión, porque indudablemente cuando se repite hay una gestión positiva, y después la desaparición, ¿no?, en el espectro político de determinados grupos políticos vinculados al populismo, ¿no?, que eso es un dato de análisis y que parece que en líneas generales, al menos en el país, en Galicia, en el país gallego, parece que se consolida, ¿no?, el Partido Popular, pero con unas posturas de un centro importante, que la gente quiere que haya tolerancia, transigencia, que quiere que haya unión. Y después el tema curioso en el país, en el País Vasco, es la subida importantísima de Bildu, donde parece que hay una confrontación y una polarización social muy fuerte que hay que seguir analizando, ¿no? Y después ver si existe extrapolación de los resultados de Galicia y del País Vasco con lo que está ocurriendo pues en el gobierno de la nación, ¿no? De hecho, hoy ha salido, por lo visto, un informe del CISTE de que no ha tenido ninguna repercusión
y que además el Partido Socialista y Unidos Podemos están fortalecidos. Y han salido más respaldados que nunca. Exacto, más respaldados que nunca. Entonces, en definitiva, vamos, estamos en una situación de que tenemos que analizar en profundidad, ¿no? Pero en líneas generales parece que es un poco más de lo mismo, ¿no? Don Francisco. Pero a mí me gustaría hacer varias reflexiones sobre el tema, ¿no? Quizás volvemos a ver las tendencias, ¿no? Las tendencias de que un partido que gobierna, en este caso la situación del PSOE, que llega al gobierno como llegó después de numerosas elecciones y al final con el apoyo del Partido Populista de Podemos, porque prácticamente su política se basa en ese ámbito, pero se está viendo las tendencias desde los primeros momentos de la caída progresiva del PSOE. Le está pasando factura ese tipo de gobierno, le está pasando factura el coronavirus, la gestión propia del coronavirus, y esas tendencias pues están remarcando en esas encuestas, aunque ha salido una, digamos, independiente, entre comillas, que da una igualdad entre PSOE y PP en estos momentos, y la famosa del sí de Tesano, que es la del gobierno, que dice que el PSOE prácticamente sale reforzado y que sube Podemos, ¿no? Por tanto, yo entiendo, y poco viendo los resultados electorales anteriores, que el PP está en una línea ascendente, mientras que el PSOE, dentro de su propia controversia ideológica y programas políticos, pues está en caída, y vamos a ver si no hay una caída al vacío como le ha pasado a Podemos, ¿no? También el resultado que vemos es el reforzamiento del nacionalismo. Vemos como el BNG tiene una subida importantísima, igual que el PNV, que se mantiene, incluso sube en número de diputados, y digamos ya el nacionalismo más radical como Bildu, que también tiene un resultado espectacular en el País Vasco. Eso hay que pensar un poco esos resultados, a lo que está llevando esa situación y a lo que puede llevar, porque eso puede reforzar situaciones para repetir casos como el de Cataluña, ¿no? Yo creo que hay que hacérnoslo mirar para ver qué está pasando. En cuanto a las debacles no esperadas y ni asumidas actualmente, yo creo que están en shock en Podemos, la desaparición absoluta en Galicia, y en el País Vasco una caída monumental. Yo creo que se está viendo ya que las políticas vendidas, utilizadas como reclamo por estos sectores, no han visto que no tiene nada que ver con la realidad o la forma que luego cuando están en el gobierno actúan, y eso, ese voto también sorprendente, en vez de ser asumido por el PSOE, pues creo que en parte, o en su mayoría, ha ido a ese nacionalismo, ¿no? También otro concepto que tenemos que ver como resultado luego a posterior de las elecciones es el debate que se está generando dentro del PP. Ahora el PP dice, pues si Feijóo, con una actitud moderada, de no enfrentamiento, de intentar consensuar, de defender proyectos, ha tenido un resultado espectacular, son 4 legislaturas o mayoría absoluta, pues ha cuestionado un poco la actitud del PP a nivel, digamos, del resto de la nación, donde, por ejemplo, Cayetana, que está al frente, mucho más arisca, mucho más agitadora, ¿no? Y eso está cuestionando una situación, porque quizás yo creo que hasta los ciudadanos estamos cansados de ese enfrentamiento, de ese rifirrafe, de ese postureo rayando la mala educación de nuestros diputados. Se han quejado de esas actuaciones, esos insultos en el Congreso de Diputados, en una situación de crisis nacional como era el tema del coronavirus, y yo creo que eso también el ciudadano lo ha marcado dentro de ese proceso electoral. Y luego, como también rasgo interesante y también estudiar en una zona muy importante en cuanto al tema nacionalista como es el País Vasco, que Vox tenga ya representación parlamentaria, ¿no? Estamos viendo que lo mismo que decíamos, que los proyectos populistas están desapareciendo, también estamos viendo que los proyectos radicales o extremos, ultraderecha a nivel, o ultraizquierda a nivel europeo, se están empezando a consolidar, y todos sabemos lo que ello significa en muchas situaciones, ¿no? Es un poco, yo creo que ha sido así a grandes rasgos las reflexiones que... No, está muy bien, me gusta la reflexión, porque profundizando un poco más lo que respecta al Partido Popular, cuando el debate entre Casado, las elecciones entre Casado y Sáenz de Santamaría, ahí yo creo que hubo, ¿no? Pues un choque de planteamientos, y donde Sáenz de Santamaría, que ganó en lo que es en las asambleas,
pues lo pierde después en lo que es a través de los compromisarios, donde el aparato del partido, bueno, y a partir de ahí, pues yo creo que ha habido un tema interesante, ¿no? También es que quién potenció y quién fraguó ¿no? el partido de Vox, pues fueron muchos militantes del Partido Popular, es decir, lo que en su momento, porque no estaban de acuerdo con la política de centro que estaba llevando Mariano Rajoy, pues crearon ese núcleo, ¿no? Y de hecho, viste que cuando Ciudadanos estaba en su auge, muchísima gente del Partido Popular, que estaba más bien en un centro, se fue hacia opciones de Ciudadanos, pero Ciudadanos comete el disparate total y absoluto de no apoyar en su momento al Partido Socialista, y ahora ha desaparecido, ¿no? Entonces ahí hay un tema curioso, ¿no? Donde se tiene que analizar efectivamente Feijóo, ¿no? Es decir, con 4, Fraga también lo hizo en su momento, pero esto es espectacular, ¿sabes? 4 consolidada como mayoría momento. Entonces, efectivamente, de cara a la repercusión a nivel estatal, hombre, pues es un líder consolidado y es un líder que además que ha gestionado y con una política clara, decir, oye, yo no he querido pactar ni con Ciudadanos, de hecho, porque le intentaron imponer a Ciudadanos, no quiero tener nada con Vox, y ese planteamiento le ha salido bien en Galicia, ¿no? Y no solo eso, sino que se ha consolidado también, curiosamente, como un partido también nacionalista, tanto español como gallego. Tiene esa virtud, ¿no? Ambivalente y que ha fraguado, ¿no? Lo que está claro es que hay un alma en el Partido Popular que es centro, y que si el centro se difumina, pues indudablemente va a irse hacia posturas más extremas. Y de hecho Vox ha llegado para quedarse, es decir, Vox es un partido que se ha consolidado, y en la medida en que en que no haya una definición clara de los programas y de los objetivos políticos, pues habrá gente que estará muy conforme ahí, en esa extrema derecha o en esa derecha, y hay otros que están amparándose o quieren buscar ese centro, ¿no? Que es donde yo creo que la sociedad española es la que está ahí, ese centro que va a ser clave ante fanatismo, ¿no? Eso por un lado. Y después, efectivamente, el surgimiento de los nacionalismos, sobre todo los periféricos fuertes de siempre, históricos, como el del País Vasco, ya es un tema que efectivamente hay que analizarlo muy bien, porque junto a esto que viene ahora, con lo de Cataluña, con el Torra que el otro día, está sacando un real decreto ilegal, que es para el confinamiento, que eso es a través de un estado de alarma, se están metiendo en competencias sistemáticas del Estado, y por la vía de hecho le están quitando competencias al Estado para verse en una situación casi de cuasi independencia. Y es un desafío que, si es tolerado y no es evitado, vamos a tener ahí un conflicto serio, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación de que los ciudadanos, y es verdad ahí lo que tú decías, que lo que quieren es tolerancia, transigencia, concordia, diálogo, consenso. En serio, porque esas barbaridades que se dicen allí, pero me están diciendo, y además son tonterías y difuminan la realidad, quiero que me resuelvan los problemas. Por eso yo decía que hay 3 patas fundamentales que tenemos que los ciudadanos conseguir ahora, del futuro, post-COVID, que es la clase política, los ciudadanos, que es la sociedad esta civil, y la clase científica, los que nos tienen que sacar. Y nosotros los ciudadanos, que somos la clase, el Estado no oficial, esa sociedad civil, tenemos que decirle a los políticos que no se olviden de nosotros en 4 años, que estamos hasta las narices de ver sus chiquilladas, sus infantiladas, sus estulticias sistemáticas. Queremos gestión y queremos unidad en los aspectos esenciales. Porque, por ejemplo, cuando vamos nosotros a Europa ahora, se nos están tomando el pelo. ¿Por qué? Porque, como se ven en los memes, es decir, tú ves a todo el mundo en Europa pidiendo unidos y nosotros peleando como tipo perro hortelano. O sea, así no vamos a ningún lado y así no entramos en las instituciones. Nos pasó cuando estuvo Mariano Rajoy con el, ¿cómo se llamaba el ministro de Economía anterior? Montoro. De Economía.
que no lo pusieron en el puesto de presidente de ahora no me sale el nombre, y ahora le pasó a esta chica, o sea que no nos quieren impuestos, perdemos por poco para no tener influencia en la Unión Europea, y entonces todo este tipo de situaciones nos dejan en un compás de espera absurdo. Necesitamos unión. Y ya los ciudadanos tienen que exigirlo, oye, déjate de tontería y resuélveme los problemas. Y esa es la situación por donde tienen que ir los tiros, ¿no?, en el futuro. Sí, yo creo que está un poco en la línea de lo que estaba comentando. A mí quizás se me diluyó la idea o la reflexión sobre Ciudadanos, pero después del resultado que tuvo es normal, ¿no? Prácticamente ha desaparecido el espectro político y se espera todavía, a pesar de esas encuestas y de esas tendencias, que la caída sea mayor en el futuro, ¿no? Porque yo lo decía antes, hay tendencias y esas tendencias es tradicional, es histórico. Desde el momento que un partido empieza en caída, muy difícil retener esa caída, mientras que empieza a ascender tras una caída, pues normalmente alcanza un buen resultado electoral. Y aquí lo veíamos venir. Nosotros, yo creo que en más de una tertulia lo estuvimos comentando que Pedro Sánchez, a costa de querer gobernar como fuera y con quien fuera, ha sacrificado, yo creo, hasta el proyecto ideológico de su propio partido, ha sacrificado hasta su propia organización, y ha sacrificado a la unidad de este país, porque ha dado alas a un nacionalismo independentista sin tomar medidas adecuadas. Aquí lo estuvimos tomando cuando la rebelión o la sedición famosa aquella, se ha agachado la cabeza cuando se han tomado decisiones en contra de la unidad de España, cuando se ha humillado las instituciones españolas, se ha humillado la bandera española, y eso yo creo que está pasando factura, porque al final esa decisión a costa de gobernar pasa factura. Y lo que puede marcar un poco la tendencia de futuro es el centro. El centro siempre en este país ha decidido quién gobierne, porque es el que va a marcar esa tendencia. En un momento determinado apoyó, cuando no existía un partido propio de centro, cuando desapareció el Centro Democrático de Adolfo Suárez, se diluyó, pues los ciudadanos socialdemócratas de centro, pues apoyaban al PSOE en determinados momentos y apoyaban al PP en determinados momentos, y teníamos esta alternancia, ese bipartidismo que en tanto se criticó en aquellos momentos, y que se creía partido bisagra y partido nacionalista, y que al final nos ha llevado a una situación de ingobernabilidad y tener 5 elecciones para poder tener gobierno, ¿no? Y un gobierno como el que ha tenido, donde le han impuesto unas condiciones que prácticamente tienen amarrada a la directriz económica de este país, y en Europa ya nos están poniendo cortapisas, nos están planteando resuelva sus problemas internos y no piense que aquí le vamos a dar todo lo que ustedes pidan porque sean España, ¿no? Entonces esa pérdida de credibilidad interna se está transmitiendo al exterior, y por eso yo comentaba que esa forma de hacer política tenía que empezar a cambiar. Aquí no hay que gobernar a costa de lo que sea, aquí hay que gobernar, como tú bien decías, para el pueblo, y más sobre todo que viene una situación muy complicada como es una situación post-COVID, donde el problema no es político, el problema no es nuestra representación europea, el problema no es el tomar decisiones de gobiernos importantes para ser un ministro que sobresalga. El problema es la crisis económica que está en el país, la crisis económica que se avecina, y la gran cantidad de españoles que lo van a pasar muy mal, y que a ellos no les van a dar explicaciones de que si Europa nos negó las ayudas, de que si los ERTE hay que acabarlos, que si las ayudas mínimas que se van a dar a los ciudadanos vitales, pues ahora están diciendo que un 50% no van a acceder a ellas, no van a ser aprobadas. Eso no lo va a entender el ciudadano, ¿no? Porque ahora mismo comentábamos, y sobre todo por lo menos a nivel municipal, la realidad, viendo gente en el banco de alimentos que tú veías que tenían su trabajo, que trabajaban la pareja, que tiene una condición económica estable, y que se han visto de la noche en la mañana en una situación crítica, y que no están viendo una respuesta importante por parte de la administración. Sí, no, por eso hace falta una reforma de la administración, pero sobre todo, reitero, somos la sociedad civil. Si la sociedad civil se abstiene en las votaciones, no presiona, va a seguir siempre igual. Hemos visto que determinados partidos políticos populistas que defienden los intereses de la clase... Estás en la línea ideal, o sea, que la sociedad se movilice, que la sociedad exige. De ahí salió el famoso movimiento 15M. Sí. El movimiento 15M, que era
lo ideal cuando a mí me fascinó. A mí también. Oye, por fin la sociedad se moviliza para decir sus derechos y poner a su sitio. Pero cuando ese movimiento fue tergiversado, manipulado, utilizado, se convirtió en otro proceso, ¿no? Y ese es quizá la decepción tan grande, porque yo sé que mucha gente apostaron por ese movimiento 15M y cuando vieron la evolución y el camino que seguían, donde los partidos de izquierda, los partidos anarquistas asumieron el protagonismo y el abanderamiento de esa causa, que no era la causa real, porque allí no se hablaba de ideología política, sino de resolver las necesidades de los ciudadanos, pues se sintieron decepcionados. No, bien, es una reflexión bien. Yo, aunque era pequeño en aquel momento, tenía de 13 años, el mayo del 68. Bueno. El mayo del 68 francés, ¿sabes? De repente salió todo el mundo a la calle porque estaba todo el mundo indignado, ¿no? Y eso es lo que pasó en el 2015. Pero una vez cuando los líderes de esos movimientos, que son una gente preparada con un nivel intelectual positivo, resulta que van a situarse peor todavía que a los que criticaban, ya no como una casta, sino como una hipercasta. Me sitúo, además hago cosas que si lo haría cualquier partido de la derecha o del mismo Partido Socialista, si tú pones ahí a tu mujer, a tu primo, a tu nieto, vamos, te caen encima y ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? Al contrario, es lo decir, apoyan. hay patente de corso para hacer lo que te da la gana, ¿no? Entonces cuando la gente ve esto, los movimientos fracasan, pero no tienen por qué fracasar, es decir, sino saber que esos líderes no son los correctos, que es una élite que se ha montado en el dólar y que ya están ahí, y ya cuando no salgan en política ya tienen todo su vida montada, ¿no? Porque nunca van a conseguir unos niveles económicos como estando en el poder, ¿no? Dicho esto como reflexión, la sociedad civil debe exigir a la clase política la política en mayúscula. Y tenemos un problema serio, no hay un liderazgo como los había anteriormente en Europa. Jacques Delors, ¿te acuerdas? En el 90, el libro blanco, que fue el que diseñó todo el proceso hasta los 2000. Y ahora tenemos una Unión Europea de bandazos, de luchas, de gente que va ahí como estos, cantamañanas, hay mucho cantamañana que va allí. No, tú dame dinero y además le venden a la población que no hay que pagar nada. O sea, no, esto no lo dan gratis. Y señores, pero la sociedad no tiene que dejarse engañar, es decir, te da alguien a ti algo gratis. Los únicos, los padres a los hijos y hasta cierta edad. Todo lo que a nosotros nos den ahora tenemos que pagarlo y con intereses, nadie te da nada. Nos dejaba la herencia y hay que pagar. Y entonces viene gente que dice, no, transferencia. Y creo que fueron ahí a plantear, no, danos transferencia. Y le dijeron, no, transferencias no, crédito. ¿Oíste? Porque crédito. O sea, aquí de transferencias nada, ¿no? Entonces me refiero, estamos en una situación, y después Europa ahora ha sufrido un varapalo, no sé si lo has visto, el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal de Justicia Europeo ha dictado a favor de Apple el impuesto, que no cobra el impuesto, sí. Y le tiene que devolver la Comisión Europea cerca de 13.000 millones, porque era correcto lo que estaba haciendo Irlanda de bajar los precios en impuestos de sociedades, las cuotas del tipo del impuesto de sociedades, para que se fueran estas compañías tecnológicas, con lo cual estás creando ahora una problemática de desigualdades. Y entonces tú dices, la Unión Europea está también en una situación haciendo zigzags, bandazos, y todo este tipo de situaciones es muy negativa, ¿no? Pero en definitiva lo que tenemos que hacer ahora es plantear reformas de la administración, ese es un tema clave, y unidad en todo lo que se va a hacer. Pero no estamos viendo, y en este caso, una preocupación por parte del propio Partido Socialista, por mucho que utilice la cocina de los datos SID, porque la caída de los votos de Podemos no ha ido al Partido Socialista, ha ido a las formaciones políticas nacionalistas. Y ahora, por supuesto, el varapalo de la retirada de apoyo a la candidatura de Calviño. Es lo que yo comentaba. Que se ha visto el Partido Socialista ni apoyado en Europa, ni representado en Europa, que podía ser su base de éxito,
Y hay una preocupación, claro, de la caída. El radicalismo de los votantes, ¿no? Llegas a un momento que la decisión es tan grande que vas a castigar al grande, y muchas veces, yo recuerdo que las pasadas elecciones, pues hay gente socialista decía que le iban a votar a Vox por todo el tema de las políticas de inmigración y toda la historia. O sea, tú dices, oye, dice, sí, porque no está dando respuesta al gobierno, a la realidad y a la problemática que estamos teniendo, ¿no? Y esa radicalización puede llevar a estas situaciones, a votar a esos partidos radicales que al final se va a convertir en una implosión interna, y esa implosión interna nos puede llevar a cualquier cosa, ¿no? Entonces, es consecuencia de todas las actuaciones. Cuando ha salido un proyecto interesante que era, digamos, bonito, que atractivo, que los ciudadanos lo apoyaban, han visto que luego cuando llega el gobierno actúa de forma totalmente contraria a como predicaban, ¿no? Aquí, giro de 180 grados, ¿no? Exactamente, predicaban en cuanto a sus propuestas. Ahí está la hemeroteca, el sueldo de los diputados, donde hay que vivir, el cambio de los estatutos del propio partido. Exactamente, no hay democracia interna, sale una democracia interna, en vez del proceso transversal ya es vertical. Cuando hay cierta resistencia interna la quitamos de en medio. Mira lo que ha pasado con la que era representante de Podemos a nivel de Andalucía. Entonces, pues estamos viendo que ese descrédito ya más todavía de la clase política, no solo por el tema de corrupción que ha pasado casi a un segundo plano en este momento, a la situación de engañar al ciudadano con una serie de propuestas que luego no ejecuta, no defender al ciudadano, no implicación a nivel social, y sobre todo cuando vemos situaciones como es el caso de Canarias, que es el que nos preocupa, una comunidad autónoma prácticamente dependiente en un importante poder dentro del PIB con respecto al turismo, y que nos están viendo caer y que no están haciendo el más mínimo esfuerzo de agarrarnos. Están diciendo, si se caen solos. O sea, tenemos un gobierno socialista en la comunidad autónoma que solamente recibe palmaditas por parte del gobierno central, que es de su mismo concepto ideológico, ¿no? Y aquí o se toman medidas, o el sector empresarial relacionado con el turismo no va a tener posibilidad de levantar cabeza, porque el desasosiego que hay a nivel empresarial es enorme. Ellos saben, ya con el tema de los ERTE, le están aplicando porcentaje superior de aplicación, el tema de alquileres, el esperado rebrote que pueda aparecer en octubre, que puede terminar de matar la temporada de invierno, el miedo ya incluso en Europa, aunque ahora parece que hay cierto optimismo a venir porque está controlado, pero aparecerá ese miedo a venir a volar a Europa, la situación de las líneas aéreas con el extranjero, aunque se ha recuperado línea a nivel insular y a nivel nacional, pero con el extranjero todavía no hay vuelos suficientes para cubrir las necesidades, que muchos hoteles hasta octubre, noviembre, incluso en algunos en diciembre no van a abrir. Y esto hay que pensar que en una situación como me imagino que Baleares y nuestro archipiélago nos va a pasar un costo importante. Por eso decía que esa radicalización de los ciudadanos, ese voto de castigo al partido que está gobernando, y muchas veces ese voto sin razón a los extremos, puede llevarnos a una situación bastante complicada. Sí, pero de todas maneras yo soy más prudente en la extrapolación de las elecciones, ¿sabes?, vasca y gallega, porque no ha habido a la nacional. Hay que hacerlo, hay que tener, ¿sabes?, en fin, más análisis. No puede ser miméticamente decir, porque mucha gente lo quiere hacer, lo quiere comparar, y yo creo que son procedimientos iguales, ¿no? Me refiero diferentes. El planteamiento ya vendrá en su momento con las elecciones. Ahora lo que está claro es que esta gente intenta olvidar. En política hemos visto que es facilísimo olvidar lo malo, y solo se queda uno con lo bueno, ¿no? ¿Y es poco? ¿Eh? ¿Y es poco? Y es poco, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos plantearnos una modificación de la administración que defienda realmente al ciudadano, que esa administración también de alguna manera pueda exigir una mayor democraticidad en los partidos políticos, porque efectivamente, como estaba diciendo Paco, los partidos políticos se han convertido en ese monstruo que controla el aparato estatal, porque
a través de los grupos parlamentarios son los que controlan todas las decisiones y las tomas de decisiones políticas, y esos partidos políticos están con una nomenclatura que realmente pide fidelidad a cambio de sueldo. Y entonces, claro, si no hay una democraticidad, sino lo que hay es un centralismo democrático, y lo estamos viendo en todos los partidos, todos. Sí. No solo en Podemos. Entonces, claro, ahí tienes una perversión del sistema, porque la representación no está en los ciudadanos, no está en el agente electoral, la lucha de poder, sino está precisamente en una lucha de poder. Una leche se dan dentro del poder. Entonces eso es muy negativo. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, parece que hay una vuelta al bipartidismo, pero un bipartidismo con unos apéndices extremistas de izquierda, de derecha, y los nacionalismos, ¿no? Entonces ahora estamos en un punto de incertidumbre, y aquí quiero recordar una frase de Mark Twain. Mark Twain decía: la historia no se repite, pero rima. Y rima con los años 30, con los años 30 y 20, después de la Primera Guerra Mundial, del siglo XX, del siglo pasado. Porque estamos en lo mismo, crisis del sistema democrático y social como consecuencia de la comedia parlamentaria, porque estamos hablando de una auténtica comedia parlamentaria representada por unos partidos políticos que se han pasado. Entonces le está diciendo: oye, ustedes no pueden ir a representar una comedia, y además es una comedia bufa con insultos. Tienen que ir a un parlamento a dar soluciones a los problemas de los ciudadanos, como estás diciendo. Oye, los problemas de los ciudadanos, por ejemplo, se ha sacado un Real Decreto Ley ahora, que sabes que lo tienen que convalidar a los 30 días, donde prorrogan las prórrogas de arrendamientos de vivienda. Para 6 meses, ¿sabes? Obligatorio para el propietario, el arrendador, y optativo para el arrendatario con renegociación de renta. No lo han hecho, que era lo que estabas diciendo, para el sector empresarial. ¿Qué pasa con esos empresarios arrendatarios que tienen que pagar 3 y 4.000 y 5.000 euros, que le están diciendo a la calle? Oye, si ya te cargas esa historia, el aparato productivo, entonces había que tener. Entonces hay una serie de personas que están gobernando que en su vida han trabajado algún día, o sea, que no saben lo que es, y entonces cuando ves la sopa boba de un sueldo público que no vas a conseguir en tu vida ahí, entonces claro, no tienen una visión de la realidad. Y entonces ahora con el tema del turismo, si tú no le echas una mano a esa gente, que hay que echarse, decir: oye, pues tenemos un montón de gente, decir, que le están echando, y sabes que si no pagas en los locales de negocio vas a la calle. Oiga, pero es que yo no puedo pagar porque tengo cerrado. Me han cerrado el local, pues los hoteles. Mira, en una zona turística importante en el sur, el dueño de todos esos locales le está diciendo a todos sus arrendatarios: tiene que abrir el local y te cobro el 25% del alquiler. Si no me abres el local, te cobro el 100%. Me estás poniendo la pistola en el pecho. Porque cuando ellos dicen: es que aunque yo me pague el 25%, yo para abrir tengo que sacar del ERTE a mis trabajadores para cubrir los turnos, porque me obliga a abrir mañana, para el almuerzo, tal, y desayuno y cena. Pero desde el momento que yo saco una parte de mis trabajadores, la otra parte que se queda en el ERTE, las cotizaciones me elevan mis costos. No hay un turismo suficiente para mí sea rentable, porque que le dé de comer a una mesa de 4 personas, a mí eso no me es rentable. Y el saco que tengo lo estoy gastando, y ya vengo herido de la crisis anterior, que no he podido remontar, y esto me va a matar. Y algunos empresarios de la zona sur me han dicho: desde el momento en que me obliguen a incorporar los trabajadores, o el tema del ERTE, me dejaron quiebra. me dan quiebra. O sea, no puedo asumir o hago ERE. Hay un montón de empresas que están en un proceso de, bueno, planteándose el proceso de entrar en una concursal. Exactamente, concursal de acreedores. Tú comentabas una cosa importante en el tema de que no había que extrapolar los resultados. Yo creo que sí, yo creo que hay que extrapolar las tendencias, porque este país es muy de tendencia. Desde el momento que yo comentaba antes que un partido empieza a entrar en crisis por los castigos y el otro a subir, pues somos dados a montarnos al caballo ganador o a apostar por caballo ganador en aquellos momentos. Y yo creo que estamos en ello, y sobre todo porque estamos en una situación
de que hay que cambiar la imagen política, los gestores, hacer una limpieza general, porque tenemos que volver a recuperar la credibilidad ante el ciudadano y sobre todo ante Europa, que es la que va a apostar por apoyos económicos para nosotros poder sacar esto adelante y volver a revocar la situación en la que vamos. Y tú lo has dicho bien claro, hay que darle un vuelco a la administración. La administración sigue funcionando como hace 40 años. Como hace 40 años. Tenemos hasta duplicidad de administraciones para la misma Consejería de la Vivienda, el Cabildo, Consejería de la Vivienda, los Ayuntamientos y Concejalía de la Vivienda. O sea, 3 entidades trabajando para lo mismo. Yo te doy el dinero a ti, tú se lo das a él. Y aquí tengo 40 trabajadores, otros 40 y otros 20, para hacer lo mismo que se puede hacer desde el inicio del proceso. Y sobre todo la administración o las administraciones públicas tienen que funcionar como una empresa. Es inadmisible que no haya objetivos, que no se le marquen propuestas de trabajo, que hay administraciones que en esta situación hayan mandado a sus trabajadores a casa y en 3 meses no hayan trabajado ni hayan adelantado trabajo. Eso es inadmisible en cualquier empresa privada y en la administración pública está pasando. Entonces, ante esa situación, el ciudadano pierde esa credibilidad con sus gestores. Esos gestores que tienen que tener ya ética política para decir que si no soy capaz de sacar esto adelante, dar un paso a un lado. Complicado porque todo este problema lo hemos nosotros visto desde que entró el Partido Socialista en el 82, cuando las elecciones que pensaba que iba a dar un cambio total a la función pública, pues, ¿sabes? Se quedaron ahí y claro, y esto es un tema que está muy anquilosado. Una reforma... un inciso. Yo tengo una experiencia con un político importante en Gran Canaria. Y en Canarias, porque llegó a cotas altas. Un político que empezó a nivel de calle, con movilizaciones. Es que no puedo decir la profesión porque enseguida sabemos quién es, aunque... cuando vayamos andando seguro que conocemos. Entonces ese político, yo tenía muchas conversaciones con él porque coincidíamos en ese proceso y claro, era muy batallador, defendía a la ciudadanía, las propuestas sociales, la mejora de las inversiones del Estado que revirtiera en los ciudadanos, ¿no? Y ese político, por X causa, lo llaman, llega a ser un elemento importante dentro del gobierno autónomo, y yo en un viaje a Tenerife, para una recogida de banderas azules por el ayuntamiento, coincido con él allí, ¿no? Y estaba me pasa el despacho, porque somos muy amigos, y seguimos siendo muy amigos. Y bueno, no, yo se lo he dicho a él, o sea que no creo que vaya a cambiar ese concepto de mí. Y entonces estamos hablando y yo le planteo la situación que se estaba generando en el municipio en un tema que él generaba y que peleábamos en aquella época desde la calle, ¿no? Y entonces dice, hombre, Paco, es que de este lado de la mesa se ve la cosa de forma diferente. Tenemos que adaptarlo a las necesidades. Eso es un cambio absoluto en tus propuestas iniciales de mejorar la gestión y la sociedad. Es una propuesta conformista de no querer cambiar, sino asumir lo de siempre. De este lado se ve la situación así y no podemos hacer nada. No, hay que cambiar ese concepto de política de conformismo, hay que producir esos cambios y esa muchas veces la temeridad de generar esos cambios es lo que no quiere, por una razón sencilla, porque voy a crear descontento en mucha gente y entonces yo puedo perder mi silla, puedo perder mi sueldo, puedo perder mi estatus. Entonces quiero mantenerme, que nadie se enfade, hacer 4 paripés para ver si aguanto 4 años más. Y esa es la falta de ética de los gestores que nos han llevado a una situación en la que ahora estamos pagando muy caro la situación que estamos y la que viene ahora. Nos vamos a ir a unos minutillos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate, y vamos a entrar con otros bloques también de interés que ustedes también han palpado. Volvemos en unos minutos.